por continuar acá en Los Investigadores Médicos. Un reciente estudio daba a conocer que el 70% de las enfermedades raras por causa genética ocurrían en la niñez. Hoy estamos hablando de este tema tan apasionante, pero ¿qué tan hereditario es realmente las enfermedades? Bueno, para contestar a estas y otras preguntas tenemos al doctor Eddie González que nos acompaña. Doctor, de nuevo con usted, gracias por continuar con nosotros. ¿Qué tan hereditarias entonces son estas enfermedades? Las enfermedades raras son un mundo impresionante, un mundo en crecimiento, un mundo del cual hemos aprendido muchísimo. Muchas de las grandes y nuevas terapias de oportunidades para enfermedades frecuentes vienen del mundo de las enfermedades raras. Déjeme le cuento que esto aparece a partir de la genética, porque al principio veíamos que las enfermedades en realidad eran raras, pero porque aparecían muy poquito. Claro. Cómo clasificarlas fue un problema, como un problema son muchas cosas en el mundo médico. Sin embargo, por fin nos pusimos de acuerdo y una enfermedad rara es toda aquella que aparece con una frecuencia menor de 1 en 2000. Las enfermedades raras, la mitad las padece el adulto y la otra mitad las padecen los niños. El 30% de los niños que tienen una enfermedad rara o poco frecuente no llegan a celebrar su 5º cumpleaños. Hay cosas interesantísimas como que los sistemas de salud, por muy organizados que estén, y los números de los que le estoy hablando es del centro y el norte de Europa, para llegar a un sistema a una atención de genética o en genética como la del proyecto que yo dirijo, pueden haber consultado primero entre 8 y 10 médicos antes. Pueden llegar con 2 o 3 diagnósticos parcialmente correctos o incorrectos. Pueden haberse tardado incluso 5 años en llegar a un servicio de genética. Si esto pasa en el centro o en el norte de Europa, imagínese qué ocurrirá en Latinoamérica o qué nos ocurre en Guatemala. Nuestros retos son tremendamente grandes. Las enfermedades raras o poco frecuentes ocurren entre el 5 y el 7% de toda la población. Esos son 800,000 guatemaltecos, como mínimo. 6 millones de centroamericanos. Resultan en realidad un reto poderles abordar porque nos generan complicaciones que no son pequeñas. Por ejemplo, el 75% tienen una discapacidad asociada. En prácticamente todos los casos donde el paciente es un niño, tenemos una mamá que deja su trabajo para convertirse en cuidadora únicamente. Probablemente incluso deja de ser esposa, porque en muchos casos o en una buena cantidad de casos de los que he visto en Guatemala, el esposo pone pies en polvorosa y se va porque piensa que es culpa de mamá, cuando no sabe que en algunas ocasiones, en la mitad de los casos, responsabilidad no. El elemento genético que condicionó la aparición de esta enfermedad está en mamá, otra en papá, y en algunas ocasiones en los dos. Sí, eso es algo muy común, lamentablemente, ¿no, doctor? Y vemos casos desgarradores donde ambos padres empiezan a echarse la culpa, realmente nació así por tu culpa, por la tuya, cuando realmente hay una historia, y es por ello tan importante también rescatar siempre la educación, y por ello de los investigadores médicos es que abrimos espacio para mantenernos de alguna manera, de verdad, tratando de educarnos nosotros mismos a la población, de ir compartiendo, porque este tema es tan importante. Pero, doctor, ¿se puede prevenir este tipo de enfermedades? Yo diría que existe una cosa a la que llamamos tasa basal de mutación. Eso es porque el copiado del ADN es muy, muy bueno, es excelente. Pero como todo proceso humano, no es perfecto. Todo proceso humano no es perfecto. Entonces existe una tasa basal de mutación. Eso quiere decir que vamos a mutar cuando menos cierta cantidad. Lo importante es que en la célula en donde esto ocurra, esa mutación pueda ser corregida, o la célula en donde ocurre, si no puede ser reparada, la misma célula sea capaz de morir y no causar problemas. ¿Hay alguna manera de reducir esta tasa basal de mutación? Al día de hoy conocemos cosas muy interesantes. El uso de antioxidantes, por ejemplo. El uso de antioxidantes es una circunstancia que ha revolucionado el mundo de la medicina,
nuestra expectativa por envejecer de mucha mejor manera, de tener una muchísima mayor cantidad de vida. Sí. Los antioxidantes sin duda reducen la tasa basal de mutaciones, y de esto pienso que ustedes como Farmalat conocen un montón, ¿verdad? Claro. Tienen productos en el mercado como Limitox, por ejemplo, que son antioxidantes y reducen la tasa basal de mutaciones. Si usted come bien, tiene una dieta mediterránea, hace ejercicio, tiene poco estrés, aún así no será capaz de consumir todos los nutrimentos que necesita, ni todos los antioxidantes que serían excelentes consumir. Como la vitamina C, por ejemplo, también el magnesio, la vitamina D, todas estas cosas. Y en eso yo estoy seguro, porque los conozco, tienen una experiencia muy, muy grande, y su oferta en el mercado ha sido bastante buena para muchos de nosotros. Claro, y es por ello, doctor, que bueno, también para muchos de nuestra audiencia no es secreto que tenemos estos grandes aliados que nacen desde esta casa con ese mismo afán, con darle a la población la oportunidad de tener una vida mucho mejor, de poder envejecer, como usted bien le decía, de una manera digna, porque todos vamos a envejecer de la manera diferente, es como lo queremos hacer, y por ello es que tenemos Sevilat Kids, para tener a toda la familia integrada y de alguna manera tratar de protegerlos ante todas estas cosas que conocemos o no conocemos, como lo que nos dice la genética o la epigenética, porque sabemos que hay una fuerte carga en nosotros, ¿no, doctor? Pero nuestros hábitos, usted ya lo mencionaba, comer bien, ejercitarnos, no tener una vida sedentaria, podría ser lo que dispara o que se activa o no se activa en este tipo de genes, ¿no? Entonces tenemos a nuestra disposición grandes aliados como usted también, doctor, y obviamente de la mano como Lintox y Sevilat, que nos podría garantizar una mejor calidad de vida y envejecer con dignidad. Pero, doctor, hemos estado hablando de las enfermedades raras, pero muchas veces también escuchamos decir, no, es que mi abuelita se murió de cáncer, mi mamá se murió de cáncer, seguro yo también me muero de cáncer. ¿Qué tan hereditario es esto, sobre todo cuando estamos hablando de la diabetes, por ejemplo, del cáncer, como le estaba explicando, y la obesidad, que también sabemos que es una alerta muy grande a nivel mundial, doctor? ¿Qué tan hereditario es esto? A ver si logro responder sus tres preguntas, ¿verdad? Sí. La primera, si quiere, con la obesidad. Yo pienso que la obesidad es la gran pandemia del mundo. Es ese reto al que todos nos deberíamos enfrentar desde nuestra circunstancia individual y desde lo que como profesionales le contamos a nuestra comunidad, desde nuestro testimonio de vida o desde lo que conocemos y sabemos. Porque no importa por dónde usted me pregunte, la obesidad será un factor de riesgo, ¿verdad? Con la obesidad usted y yo envejeceremos peor, con mayor cantidad de enfermedades concomitantes, con una mayor cantidad de pastillas para tomarse todas las mañanas o todas las noches. La obesidad tiene a nuestros hospitales con pacientes en las áreas de coronarias infartados a los 50 años. La capacidad de alimentarnos y vivir de cierta manera y de saber que complementar nuestra forma de vivir sanamente con los antioxidantes correctos es lo mejor que puede ocurrir para vivir más y mejor. Es un reto tremendamente grande, y la obesidad es de lo primero que deberíamos salir corriendo. Hombre, el riesgo por hipertensión, por diabetes, miren, Guatemala y el mundo está lleno de pacientes con enfermedad renal, y todos los conocemos, y han resultado una dificultad grande para el país, y el país genera políticas con el propósito de enfrentar este problema. Y una de las maneras de enfrentar este problema es reduciendo sin duda la obesidad, comiendo, viviendo mejor y utilizando complementos alimenticios que tengan
estos antioxidantes que permiten reducir la tasa basal de mutaciones. Así es, doctor. Y bueno, lo hemos estado hablando también en muchísimas otras ocasiones con otros especialistas que también nos han visitado, que han compartido toda su experiencia de la importancia de tener buenos hábitos alimenticios, de movernos más, porque no fuimos diseñados a estar estáticos. Realmente nuestro cuerpo necesita movimiento, nosotros nos vamos a sentir mejor. Y obviamente acá, ¿verdad, doctor? Sabemos la importancia entonces que sí podemos tener una carga genética bastante fuerte, pero en nosotros sí podemos ayudarnos de alguna manera a combatirlo con buenos hábitos, ya sea alimenticios, también de ejercicios y una buena alimentación, todo, porque creo que es integral, ¿no, doctor? Ya por último, doctor, ¿qué mensaje le daría al gremio, sobre todo, y también a aquellas personas que están interesadas en hacerse un test de genética? Recuerde, no sé, se lo voy a contar yo, pero quien nos lo dice es la Asociación Europea de Genética y la Asociación Americana de Genética. Toda prueba genética debería ser dispendiada en un ambiente de asesoría genética por un médico experto y certificado. De lo contrario, usted no obtendrá las respuestas que está buscando, no conocerá cuáles son las posibilidades ni las limitaciones de las pruebas genéticas que realiza y probablemente generará expectativas por encima de lo que la prueba le pueda decir. 1. 2. No existe una única prueba genética que nos diga todo. Eso no existe, ¿verdad? Y esto debo decírselo así y mirándole a los ojos, porque quien se lo ofrezca le miente, ¿verdad? Y la genética es una herramienta tremendamente noble que nos cuenta sobre cosas tremendamente importantes, sobre cómo la abuelita, la mamá con cáncer, ¿será que yo podré tener ese cáncer o algún cáncer asociado? Nos cuenta sobre las enfermedades de los niños, el retraso mental, la discapacidad para el lenguaje, nos cuenta sobre cosas tremendamente interesantes. Entonces, yo le diría que la genética es el presente de la medicina. Pídale a su médico tratante si lo que usted tiene una salida a través de la genética y garantice que su médico sea un médico certificado y acreditado. Gracias. Gracias, doctor, y sobre todo confiable y trabajando siempre desde la ética. Muchas gracias por habernos acompañado acá en Los Investigadores Médicos. Doctor, esta es su casa cuando decida visitarnos nuevamente. Diana, un placer y muchísimas gracias. Un abrazo a todos ustedes. Nosotros vamos a continuar con más en Los Investigadores Médicos. En el siguiente bloque hablaremos de la importancia de los bioconjugados de Innoviofarma para todas estas enfermedades raras. Después de estos consejos de salud, su epigenética va a hacer que aquello a lo que ellos estaban propicios a desarrollar, que fuera negativo, podría detenerse. No se despegue de Los Investigadores Médicos. Una entidad que nos preocupa muchísimo es la diabetes mellitus tipo 2, que significa más que tener el azúcar elevada, llegar a tener complicaciones en los vasos sanguíneos, en el sistema nervioso, que es causa de insuficiencia renal, de derrames cerebrales, de infartos, de neuropatía periférica, de pérdida de la visión. Y el síndrome metabólico afecta grandemente a este grupo de personas que ya tienen esta condición o contribuye a que la desarrollen. Hemos creado Modepar precisamente para contrarrestar el efecto que esas alteraciones tienen en la persona que las padece y evitar así que se desarrolle una diabetes mellitus tipo 2 y en el caso de las personas que ya lo tienen, ser un coadyuvante en el tratamiento para detener el proceso tan afectivo de esa enfermedad. La inflamación crónica de bajo grado se caracteriza por la elevación persistente de los niveles de mediadores proinflamatorios, así como células del sistema inmune, lo cual al principio no presenta alteraciones orgánicas, por lo tanto es muy poco perceptible. Desde hace ya varios años se ha recolectado evidencia que vincula la existencia de este tipo de inflamación con enfermedades metabólicas como la diabetes, la hipertensión arterial, enfermedades autoinmunes como la psoriasis, el lupus eritematoso, pero también en enfermedades crónicas de desgaste como la osteoartritis. Flandol es un conjugado de moléculas entre las cuales contiene apigenina, cartamina, bromelina y un conjugado curcuminoide.
cuyo objetivo terapéutico es disminuir la inflamación crónica, controlando el número de mediadores proinflamatorios que participan en este proceso. La recuperación y la correcta señalización es lo que buscamos con Flandol, es decir, necesitamos que las señales de la inflamación sean correctas. Por ejemplo, la inflamación tiene que iniciar, progresar y detenerse. Esto no sucede con estos procesos proinflamatorios, en los cuales estamos constantemente agrediendo a nuestro cuerpo. Entonces acá el proceso inicia, se desarrolla y continúa en un desarrollo crónico. Estos procesos no se detienen. Los conjugados de Flandol, su objetivo es detener oportunamente este proceso inflamatorio, con lo cual no se desarrollará deterioro del tejido o deterioro celular, y por lo tanto las células funcionarán adecuadamente. ¿Qué necesitamos acá? Que las células, la señal celular sea una señal correcta. La inflamación puede aparecer en cualquier parte de nuestro organismo. Lo que más conocemos últimamente, y es porque se ha estudiado más, es la lipoinflamación. Esto significa que las células del tejido adiposo, que son los adipocitos, son los que tienen constantemente estas señales proinflamatorias, lo que va a provocar el deterioro en los tejidos que los adipocitos rodean. Puede ser cualquier tejido, desde los músculos hasta las articulaciones, pero podemos hablar de neuroinflamación también. Así que los polifenoles que se han estudiado que disminuyen estos procesos inflamatorios, pues abarcan todo el conjugado de biomoléculas que contiene Flandol. Limtox es un conjugado biomolecular que contrarresta algunos de los mecanismos celulares implicados en el desarrollo de enfermedades, tales como el estrés oxidativo, la inflamación, la oxidación de ácidos grasos, la transformación y replicación de células anormales, entre otros. Limtox es un bioregulador por excelencia que ha sido útil de forma preventiva, pero también en el desarrollo de patologías como enfermedad hepática crónica, dentro de las que destacamos la estetosis hepática, hepatitis e incluso cuadros de cirrosis. Además, en otras enfermedades, como por ejemplo enfermedades autoinmunes e incluso en el aclaramiento de algunas infecciones virales como el virus del papiloma humano. Limtox es el aliado perfecto para la desintoxicación a nivel celular, ya que este regenera, restaura, repara y modula las diferentes condiciones para que nuestras células y órganos se mantengan de manera íntegra. Dentro de los componentes de Limtox podemos mencionar el conjugado de flavonoides, principalmente el muricatenol, el ácido elágico, la fisetina y la betalaína, los cuales hacen sinergia para dar un efecto más potente, tanto antioxidante, antiinflamatorio, entre otros. Además contiene glicoproteínas y proteoglucanos que nos ayudan justamente a mantener la membrana celular, lo cual permite una mayor permeabilidad y un mejor funcionamiento. Por lo tanto, Limtox es un excelente aliado para la desintoxicación de la célula. Las complicaciones de la diabetes pueden llegar a ser graves, tal es el caso del pie diabético o el pie de Charcot. Si tienes pérdida de la sensibilidad en miembros inferiores o adormecimiento, cuéntaselo a tu médico y visita las clínicas del CIMP. Haz tu cita al 3013-3596.